Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña para conversar sobre Guerrero el periodista Sergio Campo. Sergio es corresponsal del diario La Jornada y conoce el estado de arriba abajo. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Contracorriente. Gracias a ti, Luis, y a todo el auditorio. Estamos contigo. Se me olvidaba también decir que conduces un programa de radio escuchadísimo en radio de la Universidad Autónoma de Guerrero, un programa de noticias y muchas cosas más, pero... Se llama Tribuna Libre, sí. Así es. Sergio, he estado documentando con mucho detalle la situación que viven los desplazados guerrerenses, sobre todo en Tierra Caliente, pero no exclusivamente en Tierra Caliente. Estamos hablando realmente de un drama humanitario que ha provocado que alrededor de 10,000 personas tengan que dejar sus casas, sus tierras, sus animales para vivir en condiciones muy difíciles. ¿Cómo está este problema? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué magnitud tiene realmente? Mira, Luis, yo creo que hasta nos quedamos cortos. Yo creo que es más, este problema viene incluso mucho más atrás, desde la Guerra Sucia que vivió el estado de Guerrero de 1969 a 1979, de la etapa de la insurgencia. Y ha continuado pues, en diversas luchas que se han llevado a cabo a partir del año 2000, sobre todo con la organización de campesinos ecologistas de Petatlán y de Coyuca de Catalán. Esta lucha no es nueva, vuelvo a recalcar, incluso nos quedamos cortos porque en este recuento que hace el Observatorio por la Paz, el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra, que hoy dimos a conocer, no se incluyen varios grupos de desplazados que son de Cirándaro, alrededor de 1,600, que no sabemos si regresaron finalmente o no, de los pueblos de Apastla, de Castrejón en la zona norte, de Teloloapan en la zona norte, de Iguala, producto de toda esta situación. O sea que es muy amplio esta situación. No nos abocamos mucho a los municipios de la montaña baja, como es Citlala, Chilapa, ¿no? Huicantenango, y que ha provocado también el desplazamiento. Entonces, este problema surge con la división de los grupos de la llamada delincuencia organizada, sobre todo cuando, pues, prácticamente aquí en Guerrero, el grupo de los pelones se divide y empieza cada grupo llamado de la delincuencia organizada a actuar. Unos lo hicieron en Acapulco, otros en la Costa Grande, en la Tierra Caliente. Y bueno, pues hoy se habla, incluso el gobierno habla de unos 50 grupos de la delincuencia en todo el estado de Guerrero. 50 grupos que, lejos de concentrarse en las grandes ciudades como Acapulco, Chilpancingo o Iguala, se van también a las comunidades. ¿Por qué razón? Porque ahí se siembra, porque ahí es una zona de trasiego, porque tienen un proceso de delincuencia que articula otras actividades distintas también, el cobro de piso, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la explicación de por qué estos grupos provocan la división? Prácticamente lo que has dicho todo es la realidad. Por ejemplo, la situación de estos grupos se dividen, ¿no? Se dividen, surgen unos, después se dividen y aparecen otros. Y el problema real es que parte de estos grupos tienen la protección de alguno de los 3 niveles de gobierno. Entonces, esto se complica más porque efectivamente, bueno, desde digamos, desde Iguala, desde la sierra de Teloloapan hasta la sierra de Zihuatanejo, se habla de que 50,000 o más personas se dedican a la siembra de la amapola. ¿Cuál es el problema?
El problema es que en los últimos 3 años el precio de la amapola bajó. Pues hablaba de algunos lugares que estaban 40,000 pesos, pero llegó a bajar incluso hasta 4,000, 5,000 pesos la oferta, ¿no? ¿Qué más pasó? Bueno, esta situación provocó que empezaran una ola de secuestros, que empezara también el cobro de piso, el pleito por el territorio, que se ha, pues digamos, incrementado más en municipios de la Tierra Caliente, de la Sierra y de la Costa Grande, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos es lo que está pasando. Aquí estos grupos, pues prácticamente ahora están abocados a esta actividad del cobro de pisos, secuestros, e incluso lo que ha provocado el desplazamiento, e incluso ya se habla de pues el descubrimiento de grandes yacimientos de oro y plata que se han descubierto en algunas partes de la zona de la Costa Grande, de la Tierra Caliente y de la zona norte de la entidad. O sea, una parte de estos desplazamientos, Sergio, estarían provocados para despoblar esos territorios donde se han descubierto minas de oro. Es correcto, hay ejemplos muy claros, por ejemplo, valga la expresión, acá tenemos la mina, una de las minas más importantes de Dos Filos, que se ubica en las inmediaciones del río Balsas, en el poblado de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, y a unos 20 kilómetros rumbo a Cocula está otra mina, en donde incluso pues varios pueblos han sido desplazados, desde que pues han aparecido incluso las presas, ¿no? Entonces se ha descubierto muchos yacimientos de oro, Luis, aquí incluso cerca de Chilpancingo, se han descubierto en algunos pueblos del Alto Balsas varios yacimientos, y bueno, a diferencia de la zona de la montaña, en donde los pueblos han acordado no permitir la explotación de sus tierras con fines de minería, en esta parte pues sí, presionados por los grupos delincuenciales, los pueblos han tenido que aceptar, y ha provocado también el desplazamiento de cientos de personas de sus comunidades. Hace un momento, Sergio, nos decías que la mayoría de estos 50 grupos delincuenciales tienen el apoyo de algún nivel de gobierno. Irónicamente, Guerrero es uno de los estados con mayor presencia militar. ¿Qué significa esto? Que los soldados juegan también un papel en estos desplazamientos, en la operación de estos grupos. ¿Cómo lo explicarías tú? Fíjate que recientemente los ejidatarios de Ejido, Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, denunciaban que el mismo ejército del batallón de Tetatlán, uno de los responsables de ahí de ese batallón, iba con uno de los grupos criminales, los iba protegiendo, ¿no?, para incursionar en algunas comunidades que son adversos, digamos, y presionar para que la gente se desplazara. Cuando estuvimos en Apastla, nos decían, cuando se conformó el movimiento apastlense Adrián Castrejón, que es una autodefensa de los pueblos, hace 4 o 5 años, nos decían ahí los responsables que era la Marina la que iba al cuidado de la seguridad de los jefes de la delincuencia en la zona norte, ¿no? Entonces es muy grave estas denuncias que han hecho los ciudadanos, nadie les ha hecho caso, por el contrario, la situación, a pesar de que ya está la Guardia Nacional y todo eso, los mismos pobladores denuncian que nada más van un rato, se pasean, y bueno, ahorita por la difusión que se ha dado, pues hay presencia del ejército en una parte de los límites de los municipios de San Miguel Totolapan y de Tecpan, Atoyac y Coyuca de Catalán. Pero bueno, pues ahí también por la denuncia de estos grupos, Luis, que ya están también
al tanto del negocio de la explotación de la madera, ¿no? Entonces, te decía yo, es un laboratorio, la Sierra Guerrero es un laboratorio, porque no nada más está el problema de la amapola, el de la marihuana, que ocupamos los primeros lugares, está el problema de las minas, está el problema de la madera, está el problema del agua, sobre todo, ¿no? Entonces, la situación se complica más porque no ha habido una actuación de ninguno de los tres niveles de gobierno, todos echan la bolita y a la hora bueno, ahorita en los procesos electorales, pues todos hablan de la solución. Ayer Félix Salgado decía que iba a haber una solución para se va a crear la octava región en la sierra. Mario Moreno, el candidato del PRI del PRD, decía que va a hacer énfasis en el agua, en fin, ¿no? Entonces estamos en pleno proceso electoral y ahora pareciera que los candidatos voltean a la sierra, pero nadie va a la sierra. Todos hablan de la sierra, pero nadie va para allá. Todos hablan y nadie va. Tú vas a la sierra y dicen, oiga, ¿qué? No, pues, por ejemplo, en el ejido de Guajes de Ayala le preguntaba yo ahí al dirigente, le digo, oiga, ¿y ha venido algún político? No, dice, yo desde que nací no ha venido nadie, ¿no? Entonces es muy duro. Y aparte de esto de la migración por el éxodo, por la droga, Luis, está la migración a Estados Unidos, está muchos de los paisanos que huyen de sus pueblos por la violencia, se van a Tijuana a pedir asilo político. Algunos les han dado en Estados Unidos. Sergio, a reserva de que regresemos a estos migrantes, los que se quedan desplazados, ¿cómo es que le hacen para vivir? Porque pierden sus casas, pierden sus animales, pierden sus cosechas. Te voy a platicar, hace 15 días estuve con los desplazados de Sihuaquio, que es la principal zona productora de mezcal, de uno de los mejores mezcales, yo creo que del mundo. Y, tú no sabes de eso, ¿verdad? No sé mucho de eso, por eso te comento. Te han platicado. Llegamos ahí a Vallecitos de Zaragoza, en ese pueblo que está a unos 60 kilómetros de Zihuatanejo, uno de los principales centros turísticos del país. Se fueron 3,500 personas. Y además de que se fueron 3,500 personas, casi todos los ciudadanos de Vallecitos de Zaragoza, llegaron el año pasado, en el 26 de enero, llegaron 320 ciudadanos de Sihuaquio. La pregunta que me dice, que me hace, le explico así, mira, estos 320 ciudadanos perdieron, les quemaron, el grupo delincuencial que llegó, les quemó 60 casas, les saquearon 15 vinatas o fábricas de mezcal, que era donde elaboraban su producto. Les robaron su ganado, les robaron las joyas que tenían las señoras, su dinerito, ¿no? Porque bien dicen los paisanos ahí, en Sihuaquio, pues éramos pobres, pero no había pobreza, ¿no? Teníamos recursos, teníamos vacas, sembramos maíz, ¿no? Y ellos se bajan literalmente, porque Sihuaquio está a 3 horas y media, 4 de Vallecitos, rumbo a la sierra de Coyuca de Catalán. Se bajan literalmente a Vallecitos, que es un vallecito, bueno, y ahí viven. Me decía un campesino así muy triste, dice, llevo un año sin hacer nada, ¿no? Y bueno, tú te imaginas, y luego fuimos, bueno, me tocó ir porque un amigo que tengo nos invitó porque iban a llevar las despensas y tuvimos que ir, bueno, va vigilado por un convoy de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Y entonces allá, pues los paisanos les dio mucho gusto porque les llevaron despensas. Una vez al mes les llevan despensas, nada más. El gobierno del estado les manda despensas a estos 320 ciudadanos. Los demás, pues, hay muchos, no sabemos qué pasó con los desplazados en Tecpan, los que se fueron a Morelos, a Nuevo León, a Aguascalientes, ¿no? Los que se fueron a Tijuana. Nadie sabe, no hay un seguimiento, ¿no? Ninguna organización se ha dedicado al seguimiento de dónde están los desplazados. Nadie sabe. Lo que sí es cierto es que no han regresado a sus pueblos. Sergio, compañeros que trabajaban, por ejemplo, ahí en el centro Morelos,
en la cuestión de los desplazados han tenido que ir al país. Sí, nos tocó los compañeros del Centro Morelos que estaban apoyando a los desplazados de esta parte de la sierra de Tlacotepec, que son pueblos como Hilo de Caballos, El Mirabal, Los Morros. Eran alrededor, pues se hablaba hasta de 1,200 desplazados. En una de esas redadas, pues aliados con la delincuencia organizada, pues algunos elementos de las policías estatales y de la Guardia Nacional los presionaron, casi los detuvieron y tuvieron que huir. A uno de los compañeros le poncharon sus llantas, ¿no? Y tuvieron que huir. Y no nada más, fíjate Luis, no nada más el problema de los compañeros de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. De Iguala han salido alrededor de 4 compañeros, Iguala y Tasco, compañeros periodistas que huyeron por la presión de los grupos de la delincuencia organizada que no quieren que se difunda, digamos, los enfrentamientos que ha habido en Iguala y Tasco, ¿no? Es muy grave. En estos 4 meses han salido desplazados 4 o 5 compañeros periodistas de Iguala y Tasco. O sea, hay una persecución en contra de defensores de derechos humanos y de periodistas. Sí, pues se conjunta todo, aunado porque no quieren saber, no se publica en los medios lo que está pasando con los desplazados, ¿no? Y entonces al presentarte esta situación, tenemos zonas silenciadas aquí en Guerrero en donde los periodistas no podemos ir, ¿no? Hemos ido a donde están los desplazados porque nos piden, nos llaman por teléfono, por favor, vengan, nosotros vamos a encontrarlos, ¿no? Por ejemplo, para que sepas, esta última vez que fuimos hace un mes que fuimos a Ejido Guajes de Ayala, de Coyuca de Catalán a ese pueblo son 65 kilómetros de pura terracería, y con todo y su miedo los campesinos había una señora desplazada que le desaparecieron a su esposo que es defensor de los bosques y a su hijo, y con todo el miedo nos esperó ahí en Ciudad Altamirano y nos fuimos, ¿no? Con la señora, así solos, íbamos 5 periodistas, ¿no? Entonces, mucha gente nos llama, pero no podemos ir, Luis, porque pues son zonas silenciadas, no hay seguridad, no hay vigilancia, no hay nada, ¿no? Más que los grupos que vigilan los caminos, los grupos delincuenciales. Sergio, hace unos cuantos meses un grupo de estos desplazados fue al Zócalo de la Ciudad de México a plantarse allí para solicitar una audiencia con el presidente de la República o con quien finalmente los atendiera. ¿Qué desenlace tuvo esta presencia de desplazados? Nada, Luis, pues, se conjuntaron varios compañeros, algunos eran de la costa y otros eran de la montaña. No ha habido nada. Lamentablemente, bueno, este es un paquete que tiene Alejandro Encinas, ¿no? Como subsecretario de Gobernación, pero el problema va de fondo, es un problema de raíz, ¿no? Como los campesinos les dicen, a ver, sí, va a haber apoyo de los que están ahorita de Sembrando Vida, ¿no? Entonces, esta vez que fue el presidente a Petatlán, me platicaba uno de los dirigentes, el compañero Rauda, por acá de Puerto Las Ollas, esta parte donde tenía presencia el ERPI y donde fueron desplazados también mucha gente. Y dice, bajamos, le entregamos un oficio y le pude decir al presidente, señor presidente, el programa Sembrando Vida solamente llega de esta carretera que va de Zihuatanejo a Acapulco, 10 kilómetros a la sierra. Y dice, pues imagínate, para cruzar la sierra son 240 kilómetros, ¿no? Entonces nada más llega a las faldas de los cerros, de la sierra, a los pueblitos. Por decirte un ejemplo, San Miguel Totolotlan tiene, creo que 113 comunidades. De esas 113 comunidades, solamente 3 están en el programa Sembrando Vida, ¿no? Entonces,
los campesinos quieren dejar de sembrar la amapola, pero lamentablemente todos estos programas de Sembrando Vida van a ver sus productos hasta dentro de 5 o 7 años, ¿no? Entonces es muy complejo, te decía, los desplazados no pueden regresar a sus pueblos a sembrar porque no hay seguridad. Y los que han ido a pedir ayuda al presidente Alejandro Encinas, pues se vuelven con la promesa que les dicen, sí, vamos a llevar a la Guardia Nacional, ¿no? Pero pues la Guardia Nacional no llega. Sí, ahí están reinaugurando cuarteles en las ciudades, pero el problema aquí es en la sierra, ¿no? En el Filo Mayor, desde Heliodoro Castillo hasta Zihuatanejo. ¿Significa eso, Sergio, que los procesos de lucha en estas regiones de Guerrero, que tienen una larga historia detrás de defensa de los bosques, defensa del precio del café, por fertilizante, no hay condiciones ya para que los pueblos puedan hacer esas luchas, porque lo que hoy enfrentan ya no son solamente a los caciques, sino a los caciques convertidos en crimen organizado. ¿Es adecuado caracterizarlo así? Es correcto, Luis. Fíjate que hemos estado ahí, fui a la hacienda cafetalera del amigo común Arturo García, estuvimos ahí cerca del Porvenir, donde nació Lucio Cabañas, y solos, no hay apoyo al campo. Los compañeros cafetaleros que vienen de un proceso de mucha persecución, de mucha represión, no han podido, al contrario, pues les llegó ahí la plaga y han perdido su cosecha. Ese es por un lado. Y si te acuerdas, apenas recientemente se difundió que se ubicaron ahí, muy cerquita de ahí, muy cerquita, cerca del Porvenir, donde nació Lucio, se ubicaron un plantío ya de coca, ¿no? De hojas de coca. Entonces, pues esto también se está diversificando. ¿Por qué? Porque la amapola ya no es negocio, ¿no? Yo he estado en muchos campos de amapola, sembrados, destrozados, fumigados, ¿no? Y la gente realmente no quiere ya sembrar amapola. ¿Por qué? Porque pues no hay forma de comercializarla. Está muy bajo el precio, ¿no? Entonces, por eso sí quieren cambiar, pero para cambiar, pues se necesita realmente que el Estado como tal invierta. Dice Félix, voy a terminar la carretera de Atoyac a San Miguel Totolapa, ¿no? Pues yo ya transité esa carretera varios años y siempre dicen lo mismo, que la van a pavimentar, ¿no? Y no es el problema que la pavimenten o no. El problema es que puedes pavimentar muchas carreteras, pero ¿cómo sacar los productos que hay de los compañeros de la sierra, ¿no? Te pongo un ejemplo. Uno de los pueblos desplazados a los que fui, San Rafael, el año pasado, es el principal productor de maíz en la Tierra Caliente. Tú llegas, es muy bonito ver, porque vas subiendo una carretera de 30, 40 kilómetros de Cirándaro hacia arriba, 50 deben ser, y en las laderas ves puro maíz sembrado. Casi no ves amapola, ¿no? Campos, porque luego la amapola se ve verde, bonito, ¿no? Se ve, pero así en San Rafael, ahí llegaron el año pasado, en el año antepasado, en noviembre, Luis, y desplazaron a 800 personas. Ahí no, el gobierno nunca ha tenido problema de despensas ni nada. ¿Por qué? Porque la gente vive de maíz y aparte permite, ese es uno de los poblados que exporta su maíz a toda la Tierra Caliente. Pues bien, ya no hay maíz porque tuvieron que salir los campesinos, se fueron ahí a Guayameo, un pueblo que está a 30 kilómetros de ahí de San Rafael, salieron de los alacranes, ahí fuimos, ¿no? Todo está abandonado. Entonces, y son zonas productoras de maíz, pues, ahí no se siembra la amapola ni la marihuana, ahí hay ganadería, mucho maíz y mucho ganado, pero salieron alrededor de 1,400 personas, salieron la última vez que fui, apenas con el alcalde de Morena, fuimos, ahora en noviembre pasado, no han regresado los ciudadanos. ¿Por qué tuvieron que salir, Sergio?
porque estaba el pleito presuntamente entre los grupos del Cártel Jalisco y de la familia michoacana. En medio quedaron los pueblos, querían controlar, los dos grupos querían el control del maíz, del ganado, querían que los ciudadanos fueran sus esclavos, y pues mejor se fueron. Y ahí bueno, fuimos, apenas te digo, el noviembre, pues pocas, como 200 personas han regresado, con mucho miedo. Al principio del programa nos quedan ya apenas 2 minutos. Sí. Al principio decíamos, hay como 10,000 desplazados. Tú dices, no, ese número se queda corto. Sí. Para terminar, ¿qué magnitud tiene este problema, Sergio? Yo lo calificaría, Luis, de tragedia. Tú te imaginas, por ejemplo, vuelvo a este caso de Cihuaquio, productor de mezcal, el principal productor. ¿Tú te imaginas? Ese pueblo le daba trabajo a campesinos de otras 8 comunidades. Ahora no tienen nada. En Cihuaquio, en Vallecitos de Zaragoza, los visitamos hace 20 días, no tienen nada ahí, las señoras llorando, los señores llorando, clamando, ¿no? Yo creo que ahí se refleja, porque, bueno, faltó hablar de los pueblos de ahí, de Apasca, Liberaltepec, Polistepec, Laguna Seca, que son pueblos que están abandonados, ¿no? Ahí también son productores de maíz, ¿no? Y bueno, los campesinos se salieron, se fueron, unos se vinieron a Iguala, a Telolapan, a Chilpancingo, a Morelos. Entonces yo digo que es una tragedia, ¿por qué? Porque los desarraigas, ¿no? Pierden ellos todo, su ganado, su maíz, su familia, su pasado, todo lo pierden. Y yo no veo ninguna posibilidad de que en estos 2 o 3 años, en lo que queda de la cuarta transformación, pueda llegar realmente la 4T a la Sierra de Guerrero. Sergio Campo, terrible la situación que nos... Triste y terrible. Un verdadero drama humanitario. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros a Contracorriente. Un placer, gracias, para servirles. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompimiento Televisión por Internet. Hasta la próxima.